Dios les continúa bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Ha llegado pues el mes 7. Número 7 significa plenitud. El número 7 significa perfección. El número 7 significa madurez. Hemos sido llamados pues a ser perfectos, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, el versículo 48. Dice allí la Escritura, dice el Señor: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los hijos pues y las hijas de Dios estamos en un proceso de perfección, porque el que ha comenzado en nosotros la obra la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Una obra maravillosa, poderosa en nuestras vidas. Número 7, julio, mes 7. Vamos a compartir, queridos y apreciados hermanos, hermanas que me escuchan. Saludo fortísimo nuestro querido y apreciado apóstol Marcelo Parrella, allí en Brasil. Saludo también a su amada esposa. Saludo a todos los profetas, evangelistas, maestros, hombres que están allí pues juntamente con en este equipo pues Ministerio Internacional Unicristo. Saludos, paz y gracia sean multiplicadas. Vamos a compartir una palabra maravillosa acerca, un estudio allí pues acerca del Evangelio de Jesús según Lucas, el médico Lucas como profesión. Esa era la profesión de Lucas, médico. Autor, Lucas, el autor del libro de Lucas. Fecha de escritura, muy probablemente escrito antes del año 70, después de Cristo. Destinatario, Teófilo, una persona desconocida. Indica que el libro fue escrito para los gentiles. El Evangelio de Lucas es el relato histórico más extenso que tenemos de la vida de Jesús. Originalmente fue escrito para tal Teófilo, seguramente un gentil de alta posición social, y tuvo el propósito de informarle ampliamente de la vida y obra de Cristo. Bueno, a lo largo de la vida y obra, a lo largo de este evangelio, la persona de Jesús es presentada como el hombre perfecto, que vivía siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el relato que Lucas nos ofrece de su vida aparece dividido en dos partes básicas: la venida al mundo del Hijo de Dios y el regreso a su gloria. Lucas capítulo 1, del 1 al 4. Pueden tomar nota allí, queridos y apreciados hermanos y hermanas y amigos. Lucas capítulo 1, del 1 al 4, para ir confirmando este estudio que estamos compartiendo. Comenzamos el estudio del Evangelio de Lucas con una breve introducción. Aquí conocemos algo más acerca de su autor. Lucas, el médico amado, veremos que su propósito fue escribir un documento histórico para dar a conocer a Jesús a la comunidad intelectual de mentalidad griega. Es interesante notar también la forma en que presenta el Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Su relato incluye algunas secciones únicas que no encontramos en los otros evangelios, como su nacimiento virginal o numerosas parábolas allí. Lucas capítulo 1, del 5 al 35. Lucas capítulo 1, del 5 al 35. Después de 400 años, Dios rompió su silencio para cumplir la promesa pues, que había hecho a David, de que uno de sus descendientes tendrían un reino eterno. Lucas nos explica primero el nacimiento de su precursor, Juan el Bautista. Esto ocurrió en un ambiente de oración dentro del templo, eligiendo para ello a un matrimonio estéril
Luego vino el anuncio del nacimiento virginal de Jesús. Es cierto que muchos niegan todo el hecho sobrenatural, relato en la Biblia, pero la vida de Jesús demuestra que él no heredó la misma naturaleza pecaminosa de todos los demás hombres. Lucas capítulo 1, del 36 al 80. El texto comienza con una afirmación importante. Nada hay imposible para Dios. Esto quiere decir que Él siempre hace su voluntad. Bueno, aquí vemos varias historias milagrosas relacionadas con el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Esto despertó la adoración de sus madres, pues, tanto la madre de Jesús como la madre de Juan el Bautista, que por medio de hermosos cánticos se hicieron ecos de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. El momento histórico era realmente importante. El Mesías ya estaba en ese mundo y también su precursor. Lucas capítulo 2, del 1 al 30. Lucas comienza su evangelio situándonos en el contexto histórico en el que nació Jesús. Bueno, Dios eligió el momento cuando el Imperio Romano se había extendido por la mayoría del mundo, conocido. Bueno, extendió la cultura y el idioma griego, lo que facilitaría posteriormente la extensión universal del evangelio. Lucas nos describe también el nacimiento y la infancia de Jesús como la de un niño normal, si bien nos muestra también ciertos acontecimientos que lo señalaba con el Hijo de Dios. Lucas capítulo 2, el versículo 31, y Lucas capítulo 3, el versículo 8 allí. El relato describe la infancia de Jesús y su crecimiento en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Todo esto quedó de manifiesto con 12 años. Con 12 años fue al templo y allí dejó maravillado a todos los sabios. También expresó a sus padres que su verdadera meta era estar en los negocios de su padre. Bueno, a continuación aparece en el escenario Juan el Bautista, del que se describe su singular persona, con un modo de vida alejado del mundo y un ministerio que consistía en llamar a las personas al arrepentimiento para preparar el camino del Mesías. Lucas capítulo 3, el versículo 9. Lucas capítulo 4, el versículo 13. Juan el Bautista fue un profeta realmente enérgico que hizo un llamamiento al pueblo al arrepentimiento, a arrepentirse y a demostrarlo por medio de frutos dignos de arrepentimiento. Su finalidad era preparar el camino del Señor. Fue entonces cuando Jesús comenzó su ministerio público, por medio del bautismo, para después ser sometido a diversas pruebas por el enemigo, por el maligno. Pero por supuesto, él no pecó, sino que demostró la naturaleza del reino que había venido a establecer y la forma en la que había venido a establecer lo que él iba a hacer. Bueno, así mantuvo su absoluta fidelidad a su Padre y mostró lo diferente que sería su reino. Lucas capítulo 4, del 14 al 43. Bueno, después de ser tentado, Jesús regresó a Nazaret, donde predicaba en la sinagoga. Allí anunció que había venido a traer buenas noticias a los quebrantados de corazón. Sin embargo, también habrá una segunda fase en su ministerio, todavía futuro, en la que él aparece como juez y gobernante supremo de este mundo. Bueno, la gente de Nazaret lo rechazó porque le conocían. Y lo mismo ocurrió cuando más tarde fue a Capernaum. Pero la proximidad de la luz de la revelación les trae bendición, aunque también creaba una mayor responsabilidad
para ellos. Una responsabilidad para ellos. Lucas capítulo 5, del 1 al 39. El Señor comenzó su ministerio dejando claro que Él había venido a hacer algo completamente nuevo. Por ejemplo, se acercaba a los leprosos y los tocaba, sanándoles, perdonaba a los pecadores, a un paralítico, pues además de restaurarle, o llamaba de forma parte de su círculo íntimo, pues a un publicano también, y en su determinación de buscar a los necesitados, llamó a varios discípulos para que fueran también pescadores de hombres también. Lucas capítulo 6, del 1 al 49. Los fariseos querían imponer a Jesús sus absurdas interpretaciones sobre el día de reposo, algo que Él no aceptó, a pesar de la fuente de oposición, que por esta causa se desencadenó contra Él, contra Jesús. En respuesta, Jesús recogió a 12 para ser apóstoles, a quienes comenzó a enseñarles los verdaderos principios del reino. El Señor insistía en lo importante era la actitud del corazón y no las apariencias, que era lo único que parecía importante a los fariseos, mostrar solamente una apariencia. Jesús les enseñó a sus discípulos de otra manera. En su sermón habló del amor a los enemigos y de juzgar y no juzgar al prójimo, de la importancia de los frutos, de la respuesta que recibimos si practicamos esto, pues. Lucas capítulo 7, del 1 al 35. Jesús se sorprendió de la fe de un centurión romano. Este hombre poseía cualidades admirables. Bueno, pidió un milagro de sanidad para uno de sus siervos. Bueno, mostró la absoluta humanidad, la humildad y el respeto hacia la autoridad de Jesús. Y amaba al pueblo de Dios. Después el Señor resucitó al hijo de una viuda. Sin embargo, el joven tendría que volver a morir. Bueno, con el templo, porque no era una resurrección como la de Jesús, con un cuerpo nuevo y glorificado, que ya nunca más conocería muerte. Y finalmente tenemos el último episodio de la vida de Juan el Bautista, mientras estaba en la cárcel. Mientras estaba allí en la cárcel. Algo impresionante, pues. La palabra en esta noche, queridos y apreciados hermanos de este Ministerio Internacional Unicristo. Una palabra allí, esperando pues que mis hermanos hayan tomado nota allí, en sus cuadernos allí, hayan tomado nota y sea pues de gran bendición esta palabra allí para la edificación del cuerpo de Cristo. Tengamos un conocimiento acerca de los evangelios sinópticos, de estos libros. El evangelio, ya hemos compartido el evangelio de Mateo, hemos compartido el evangelio de Marcos, ahorita compartimos el evangelio de Lucas. Dios mediante, vamos a compartir también estos próximos días el evangelio de Juan, San Juan, para que tengamos un conocimiento pues allí importante con relación a estos evangelios. Cómo escribió Mateo, cómo escribió el apóstol Mateo, cómo escribió el evangelista Marcos, cómo escribió el evangelista Lucas, el médico Lucas, y ahora a Juan. Dios mediante, la palabra pues para enseñarnos, ver allí ese panorama maravilloso. Nos gozamos con esta palabra nos fortalece, esta palabra nos motiva, esta palabra nos enseña acerca del reino de los cielos, porque el reino de los cielos ha llegado. Ese es el tema de esta noche, el evangelio de Jesús según Lucas, el médico Lucas, el evangelista. Una palabra maravillosa. Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo fortísimo desde la distancia, desde Venezuela. Le habla a su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas de Venezuela. Un abrazo para todos, para todas, esperando pues que hayan recibido esa palabra. Saludo a todos los amigos que nos siguen por allí, por este Ministerio Unicristo.
el cual soy parte, pues, de este maravilloso ministerio, valga la redundancia. Paz y gracia sean multiplicadas. Bendiciones de nuestro Padre Celestial.